El nuevo supuesto tirador de Trump dio dinero a los demócratas y publicó: "La democracia está en las urnas y no podemos perder". Las autoridades están aprendiendo más sobre el hombre que intentó asesinar a Donald Trump el domingo mientras el expresidente jugaba al golf. Este es el segundo intento de asesinato en 2 meses. El sospechoso del incidente es Ryan Wesley Ruth, de 58 años. El lunes por la mañana, Ruth fue acusado en un tribunal federal en West Palm Beach por posesión de un arma de fuego a pesar de ser un delincuente convicto y poseer un arma de fuego con un número de serie borrado. Es posible que se le imputen cargos adicionales y más graves a medida que continúa la investigación. Las autoridades dicen que el sospechoso estuvo apostado justo afuera del campo de golf con comida y un rifle durante casi 12 horas antes de que finalmente lo descubriera un agente del servicio secreto que abrió fuego para evitar que disparara a Trump. Las autoridades dicen que el presunto pistolero que atacó al candidato presidencial republicano era un ex contratista de techos de Greensboro, Carolina del Norte, pero que se había mudado a Hawái. Se dice que ha donado exclusivamente a candidatos y causas demócratas desde 2019, pero aparentemente fue partidario de Trump en 2016 antes de volverse contra él. En 2023, escribió un libro autoeditado en el que instaba a Irán a asesinar al expresidente, escribiendo: "Eres libre de asesinar a Trump". A principios de este año, Routh citó la retórica de la campaña demócrata al publicar en X: "La democracia está en la boleta y no podemos perder. No podemos permitirnos fracasar". También publicó que la campaña de Trump debería llamarse Hacer que los estadounidenses vuelvan a ser esclavos. Ruth, que no tiene experiencia militar, fue entrevistado en 2022 por Newsweek sobre su fuerte apoyo a Ucrania en su guerra contra Rusia, una causa en la que estuvo muy involucrado y que le preocupaba. En el video, Ruth dice sobre la guerra de Ucrania: "Este conflicto es en blanco y negro. Este conflicto es sobre el bien y el mal". Ruth dijo que estaba dispuesto a luchar y morir en Ucrania, y le dijo a The New York Times en 2023 que había viajado a Ucrania y quería reclutar soldados afganos para luchar allí. La policía dice que Ruth se había posicionado detrás de una valla en el Trump International Golf Club con un rifle AK-47 con mira, chaleco antibalas, 2 mochilas y una cámara GoPro. Estaba entre 300 y 500 yardas del expresidente y parecía estar apuntando con un arma cerca de él. El alguacil del condado de Palm Beach, Rick Bradshaw, dijo: "Un agente del servicio secreto saltó un agujero antes de tiempo hacia donde estaba el presidente y pudo ver el cañón de este rifle que sobresalía de la cerca e inmediatamente atacar a ese individuo, momento en el que el individuo huyó". Según se informa, Ruth huyó en su automóvil, pero fue capturado en un condado vecino. El expresidente Trump emitió un comunicado en el que decía: "Mi determinación es más fuerte después de otro atentado contra mi vida. Nunca bajaré el ritmo. Nunca me rendiré". En un comunicado, el presidente Biden dijo: "No hay lugar para la violencia política ni para ningún tipo de violencia en nuestro país". Prometió darle al servicio secreto todos los recursos que necesita para proteger al expresidente. Ruth ha tenido problemas previos con las fuerzas del orden, incluida una condena por delito grave en 2002 por posesión de un arma de destrucción masiva, según los registros en línea del Departamento de Correcciones para Adultos de Carolina del Norte. Pero los registros judiciales no brindan detalles sobre el caso. Amigos, hasta aquí con estas noticias. Saludos de parte de Yas Productions. Nos vemos en un instante.